Hoy estamos en vivo con el licenciado Andrés Carobarta, con quien trataremos el tema de la sexualidad. Dentro de la próxima media hora ustedes pueden enviarle su pregunta. Les cuento que el licenciado Carobarta es psicólogo clínico de línea psicoanalítica, psicólogo social y psicodramatista. Además es presidente de la Sociedad Uruguaya de Sexología y de la Federación Uruguaya de Sexología también. Buenas tardes, licenciado. Soledad Blardone lo saluda. ¿Qué tal, Soledad? ¿Cómo andas tú? Muy bien. Ante todo, mi primera pregunta es, ¿cuáles son los principales miedos que tienen tanto hombres como mujeres a la hora de tener un encuentro íntimo? ¿Cuáles son las consultas más frecuentes? Las consultas vienen más por las mujeres que por los varones. El varón es mucho más inhibido para poder manifestar dificultades sexuales y son distintas según los sexos. La mujer apunta más a un tema de pareja, apunta más a la búsqueda de un erotismo o la pérdida de deseo que se está dando muchísimo, tanto en hombres como en mujeres. En tanto, los varones apuntan más al desempeño, están más preocupados justamente con alguna dificultad que tengan a nivel de erección o a nivel de eyaculación precoz, por ejemplo. Ujú. Bueno, tenemos muchas preguntas de nuestros usuarios. La primera que tengo es de Juan Méndez, desde Venezuela, que le pregunta qué piensa de los jóvenes que toman Viagra por diversión y a partir de qué edad se puede comenzar a tomar. Es todo un tema el tema del Viagra en los jóvenes. Actualmente, con el cambio de costumbres, las muchachas están mucho más desinhibidas y, digamos, buscan más la relación con los varones, lo cual inhibe de alguna forma o asusta, digamos, a los muchachos y de esa forma, hablando justamente de lo anterior, el tema del desempeño, eh, buscan reforzar su potencia sexual a través del Viagra. En realidad no es por diversión, digamos, lo hacen por obligación, por necesidad o miedo a fracasar. ¿Mm? Y el consumo de Viagra en realidad hay que tener mucho cuidado con ello. Es un medicamento con algunas restricciones en cuanto a salud y yo diría que hay que usarlo en la medida que sea necesario, no hacer un uso abusivo de él como si fuera un bastón que sostiene justamente el aparato genital masculino, ¿no? Pero eso independientemente de la edad, o sea, un chico de 20 años puede ser que tenga problemas como para tomar Viagra. No necesariamente, en realidad el Viagra apunta más a los de mediana edad o más adelante. Los adolescentes pueden tener alguna dificultad, especialmente con eyaculación precoz, por inhibiciones, por miedos, inseguridades, todo ello, pero no es recomendable el uso del Viagra en edades tan tempranas. Okay. Desde Colombia, Pablo Martínez le pregunta qué soluciones naturales existen para la eyaculación precoz y para quienes le sucede lo opuesto. La eyaculación precoz tiene que ver especialmente en los adolescentes, pero también en edades más adultas, con un tema de temor a la penetración. Es decir, habitualmente se da el tema de la eyaculación precoz o incluso la pérdida de erección en el momento de la introducción del pene en el aparato genital femenino. Esto se debe a muchos factores que tienen que ver con los miedos, las inseguridades, el haber fracasado en algún momento y luego el temor a que ello vuelva a repetirse. Estamos los varones en ese sentido muy exigidos, no podemos ocultar una disfunción de ese tipo y en la medida que no sé, que sea una vez, dos veces, no hay problema, pero es bueno siempre consultar. Yo siempre insisto que el tema de las disfunciones sexuales, tanto del hombre como la mujer, son consecuencias, no son causas. Es decir, son consecuencias de algo que está afectando y que tiene que ver con los afectos, con las emociones, con la historia personal de cada uno. Por tanto, es bueno consultar, pero no munirse inicialmente de esos bastones médicos como puede ser el Viagra, por ejemplo. Marta Suárez, desde Panamá, cuenta que tiene 40 años y nunca ha sentido un orgasmo. ¿Qué puedo hacer para solucionar mi problema?
¿los hombres se darán cuenta? Es una muy buena pregunta. No hay mujer anorgásmica, no existe la anorgasmia. Toda mujer es potencialmente capaz de tener orgasmos y tener múltiples orgasmos. Depende mucho de la pareja, depende mucho del compañero que se tenga al lado en cuanto a la habilidad, en el buen sentido de la palabra, para encontrar el clima necesario para que la persona pueda tener orgasmos. Pero además también tiene que ver con el autoconocimiento, es decir, estamos muy inhibidos los humanos en cuanto a la temática de la masturbación, por ejemplo, porque tiene toda una connotación religiosa, es decir, en la medida que no haya una búsqueda de penetrar el hombre a la mujer en busca de la procreación, se nos ha dicho que eso tiene que ver con el pecado. Y el pecado, bueno, genera muchas dificultades a nivel sexual. El orgasmo en la mujer es la culminación de un acto hermosísimo, pero tiene que ver con esos dos factores. Por un lado, una buena compañía sexual que lleve a la persona justamente a culminar el acto sexual de una forma placentera, y también un autoconocimiento de su cuerpo. Habitualmente los humanos, especialmente las mujeres, están muy inhibidas en cuanto a conocer cómo es su aparato genital. En la consulta uno ve, uno observa, conversa con los pacientes, en este caso las pacientes, y tienen grandes dificultades para saber sobre sus labios, sobre su clítoris, la función que cumple cada uno de ellos, ¿no? O sea, son esos dos factores importantes como para que la mujer pueda llegar a orgasmos. Cuidado que también en el hombre se confunde a veces, porque una cosa es una eyaculación y otra cosa es un orgasmo. Es decir, la eyaculación es meramente algo fisiológico, el orgasmo implica toda una emoción. Okay. Desde Perú, Julieta González pregunta si es verdad que existe el punto G y si es solo en la mujer. Es una discusión grande que hay a nivel científico. Unos dicen que sí, otros dicen que no. No, en realidad, si es que existe, existe tanto en el varón como en la mujer, en lugares distintos. Es decir, en el varón se puede tactar a través de la penetración anal, porque está dentro justamente en una zona muy cercana entre el ano y el pene. En la mujer está dentro justamente de la vagina, pero es una discusión que aún algunos insisten en que existe y otros insisten que no. Okay. María Araujo, desde Uruguay, pregunta ¿por qué las relaciones sexuales en las que hay sentimientos de por medio siempre son mejores que las ocasionales? ¿Es siempre así? Y no siempre es así. A veces las casuales también tienen su condimento de emoción. A veces lo prohibido también excita el deseo, pero lo más recomendable, por supuesto, es unir lo que es un vínculo sexual, un acto sexual, con erotismo. Es decir, hay que distinguir lo que es sensualidad, erotismo. Es decir, sensualidad es el goce de los sentidos, viene a través de la palabra griega senso, o sea, sentido. Cuando hay una cuota de amor, pasa esa sensualidad a llamarse erotismo, en función, en homenaje al dios griego del amor, o sea, Eros. Lo recomendable, incluso para los adolescentes, es que tengan vínculos sexuales con amor, con afecto, no importa el tiempo que dure, sino que esté cargado de fantasías, esté cargado de emociones, esté cargado de erotismo. Incluso el inicio sexual, tanto en el hombre como en la mujer, es importante que se haga a través de un vínculo donde haya afectos en el contenido. Desde Chile, Mariano Suárez pregunta si es verdad que el tamaño del órgano sexual masculino no importa. Es todo un mito también, porque muchos hombres que tienen penes muy grandes tienen grandes dificultades de relacionamiento con las mujeres. Un pene grande, tanto en tamaño, en largo como en ancho, puede ser muy incómodo y hasta doloroso para una mujer.
Por tanto, es ese chiste popular que dice de que le importa el tamaño sino el desempeño, tiene algo que ver en todo esto. Lo importante justamente es el uso y no el pene, si es largo, corto, ancho o fino. Lo importante es el uso que se puede hacer de él. Volviendo al tema del Viagra, Andrea Berardi desde España pregunta, ¿qué pasa si mi pareja tomó Viagra y después de muchas horas sigue excitado? ¿Debemos recurrir al médico o cuánto dura el efecto? Depende de los medicamentos, el Viagra, varios laboratorios hacen distintos Viagras, digamos. En la medida que hay, por ejemplo, algunos que duran el efecto 36 horas, otros que duran 24 horas, otros que apenas son para, digamos, su uso de 4 o 6 a 6 horas. En el folleto explicativo de cada uno de estos medicamentos se dice justamente la duración del mismo. En la medida que haya una erección que no puede bajar, sí, es importante consultar al médico, pero tampoco hay que asustarse. Ocurre en casos muy pocos, pero siempre es importante estar asesorado. Desde Bolivia, Roberto Soria pregunta, ¿cuál es la cantidad habitual y normal de encuentros sexuales de una pareja de entre 20 y 40 años? Eso lo determina la pareja juntos, es decir, a veces el machismo nos lleva a tener muchas relaciones sexuales o sentirnos culpables si es que tenemos pocas. Depende de un pacto entre dos. Lo importante justamente en la pareja es que ambas personas puedan tener un acuerdo que los lleve a una forma de vincularse sexualmente. No importa la cantidad, sino importa la calidad. No es el hecho de hacerlo algo fisiológico, algo para cumplir, sino que, digamos, aporte mucha energía y mucha alegría en el resto del día y mucha buena vinculación entre las dos personas. Desde Colombia, Luis Ángel Muñoz Mejía dice, tengo una vida sexual normal con mi pareja, pero de todas maneras siento la necesidad casi diaria de masturbarme. Me da miedo sufrir algún tipo de adicción. ¿Es posible? A veces la masturbación es una forma de poder apartarse del mundo. A veces la excitación que lleva a la masturbación tiene que ver con problemas no resueltos, problemas que no tienen nada que ver con la sexualidad, problemas emocionales, problemas de trabajo, problemas de autoestima, y que muchas veces el varón busca en la masturbación satisfacerse. En el niño pequeño, por ejemplo, cuando estamos hablando de edades muy tempranas, como puede ser de 3 a 4 años, se da una etapa de una intensa masturbación, porque es un tiempo en el cual el niño está descubriendo, tanto el niño como la niña, descubriendo su aparato genital, en este proceso psicosexual que se da desde el nacimiento hasta la adolescencia. Y muchas veces uno observa a los niños o las niñas con su aparato genital muy irritado y a veces hasta lastimado, enrojecido. Y eso tiene que ver con una masturbación intensa que no tiene que ver con el placer, sino tiene que ver con la necesidad de refugiarse en ella para apartarse de alguna situación que esté dándose en su alrededor. Por tanto, la masturbación tiene que ver con otros factores que no tienen que ver, disculpen la repetición, con lo sexual, sino con lo emotivo. También puede suceder que la pareja no le satisfaga lo suficiente y de esa forma tenga que buscar, digamos, un complemento, pero es un tema a tratar con algún especialista. Okay. Desde Perú, María Rosa pregunta, ¿por qué los hombres tienden a pensar más en el sexo que las mujeres? Ellos son más infieles que nosotras y les cuesta más la monogamia. ¿Hay algo que sexualmente los vuelva más leales hacia su pareja? El tema de la infidelidad es todo un tema tanto para hombres como para mujeres. Es decir, no es que los varones seamos más o menos infieles. Quizás somos más de alardear de esto como si fuera un logro,
por un tema machista que hay en esta sociedad falocrática, digamos. Pero a veces uno descubre de que la mujer puede llegar a ser más intensa a nivel sexual y a veces llegar a también a resultar fidelidades. Lo que pasa es que la mujer tiene más habilidad, digamos entre comillas, para ocultar sus emociones que el hombre, que somos muy simples los hombres, eso no es bueno, no es bueno ni malo, somos más simples y a veces buscamos alardear de nuestras aventuras, muchas veces incluso aventuras fantaseadas o rendimientos fantaseados. La mujer es mucho más completa que el hombre. Ustedes tienen, digamos, un 100% de piel erotizable. Nosotros somos muy pobres en ese sentido. Tenemos apenas nuestra zona genital de gran excitación. Yo siempre digo que, por ejemplo, si a un hombre se le besa el lóbulo de la oreja, es posible que sienta cosquillas y nada más. En cambio, si a una mujer se le besa el lóbulo, se excita muchísimo. Eso tiene que ver justamente con esa potencialidad que tiene la mujer por encima del varón. Por eso la mujer a veces es tan reprimida en sus disfrutes, porque el varón tiene miedo justamente de el placer que siente la mujer. Desde Chile, Juan José Arias dice, tengo un hijo adolescente, accede a internet con libertad. Sé que los sitios de videos pornográficos son fácilmente accesibles. ¿Cómo abordo con él la conversación sobre el tema? Y quisiera saber si hay algún perjuicio, para los jóvenes que aún no tuvieron su primera relación cuando acceden a estos videos. Sí, el tema sexual se está extendiendo cada vez más hacia edades infantiles y esto tiene que ver con los medios de comunicación, evidentemente, especialmente la televisión e internet. Es muy difícil para los padres o para quienes sean los custodios de los muchachos el poder, digamos, controlar todo lo que la televisión e internet está ofreciendo. Lo importante en todo esto es el diálogo. Lo importante es dialogar con el adolescente o la adolescente y digamos que pueda haber un proceso disfrutable de descubrimiento tanto en la niñez como en la adolescencia de la temática sexual. Pero los medios de comunicación invaden nuestra intimidad. Ya no es la familia quien tiene la prioridad en cuanto a la enseñanza sexual, sino hay una competencia muy grande que viene desde fuera de nuestra casa. Relacionado con lo mismo, Rodolfo desde Uruguay dice, cuando yo era adolescente mi padre me llamó para explicarme. Tengo un hijo de 16 años y sospecho que él me puede explicar mejor que yo. No sé cómo abordar una conversación sobre la sexualidad y menos aún no sé por dónde empezar. ¿Qué me recomienda? Sí, es cierto. Los adolescentes saben mucho más que nosotros. Nosotros somos de generaciones mucho más reprimidas a nivel sexual y los muchachos tienen mucho más información hoy por hoy que nosotros. No sé si tanta experiencia, pero sí información. Y lo mismo de siempre, es decir, acá lo importante es el diálogo y uno también aprende con los adolescentes. Uno también aprende con sus hijos, uno aprende, yo cuando doy clase, por ejemplo, aprendo con los alumnos. Es decir, es algo interactivo, algo de comunicación entre ambos. Y bueno, hay grandes descubrimientos para uno mismo, sea la edad que sea, cuando hay conversación. Lo importante, insisto en esto, es la sinceridad. Lo importante no es la hipocresía de los adultos, que muchas veces decimos una cosa y sentimos lo contrario. María del Carmen de Argentina dice, no tengo un cuerpo perfecto, no soy una gata en la cama, no soy una comehombres. Cuando estoy con alguien siento que espera de mí una bomba sexual. Soy yo la que debe cambiar, doy lo que puedo dar, pero parece que hay que gritar de placer y ser una super mujer para hacer sentir bien a un hombre. Uy, ese es todo un problema. El tema de cómo los medios de comunicación están exigiendo tanto a mujeres como ahora también a los varones del metrosexual, es decir, de la apariencia, el físico, la potencialidad. Eso lleva a grandes problemas de disfunciones sexuales, tanto en el varón como en la mujer. Yo le diría a esta persona que lo importante es que sea honesta consigo mismo.
No importa si es una super hembra, no importa, porque muchas veces las super hembras asustan a los varones y los varones eligen finalmente a la mujer, digamos, que es mucho más sincera consigo mismo. Es decir, cuidado, no hay que cambiar en función de los demás, hay que cambiar en función de lo que uno sienta que puede hacer. Es decir, no hay que ponerse las lolas necesariamente, no hay que mejorar la cola, no hay que ser como las de Tinelli o las de esto o las del otro. Hay que ser honesto con uno mismo. Desde México, Jorge dice, tengo una amante desde hace años. Ella me da sexualmente lo que no me da mi esposa, pero con el tiempo se me hace difícil seguir con esta situación. Me gustaría que mi esposa fuera tan apasionada como mi amante, pero temo decirle que no me siento satisfecho, ya que hace casi 20 años estamos juntos. ¿Qué soluciones existen para conseguir una relación apasionada con mi esposa y así no necesitar una amante? Me parece muy buena la pregunta, es muy honesta además. El tema del amante o la amante, tanto de varones como de mujeres, tiene que ver con una insatisfacción a nivel de pareja. Lo importante es un diálogo, que se establezca un diálogo en la pareja donde aparezca, por ejemplo, la temática de las fantasías. Las fantasías sexuales son aquello que nos diferencia del resto de los animales. Nosotros pertenecemos al reino animal, o sea, somos animales también. Lo que nos diferencia son las fantasías, son el erotismo, son, digamos, aquellas cosas que nos hacen disfrutar de la sexualidad. Entonces, un buen diálogo en cuanto a fantasías puede ayudar mucho. Hay una película francesa que no es de muchos años atrás, creo que es del 2004 o 2005, que es muy disfrutable, se llama 7 años de matrimonio, donde una pareja aburrida por estar 7 años ya con una pérdida de disfrute, de interés sexual, a través de un amigo comienzan a introducirse en las distintas fantasías sexuales. Yo a mis pacientes les recomiendo justamente esta película, 7 años de matrimonio, porque ahí uno puede aprender mucho de lo disfrutable que es en la pareja el diálogo a través justamente de las fantasías sexuales. Desde Argentina, Lorena Hernández pregunta si es anormal perder completamente el deseo sexual en el embarazo y luego de varios meses de haber nacido mi bebé. ¿Por qué me pasa? ¿Soy una rara? Eh, Muchas mujeres tienen, al contrario, una gran excitación en la medida que quedan embarazadas. Eh, a veces lo que pasa es que la mujer deja de ser mujer y pasa a ser madre. Entonces, de esa forma se establece un corte afectivo con el deseo y con la pareja, y la mujer centraliza todo su erotismo, su disfrute en ese niño que está en el vientre y que luego sale al mundo, que nace. Hay que tener mucho cuidado en ese sentido para que ese niño no interfiera en la relación de pareja, y además la mujer no debe perder el concepto de mujer, además también de cumplir la función de madre. Anabel desde Perú pregunta ¿por qué los hombres están obsesionados con el sexo oral? El sexo oral es, sí, es muy disfrutable tanto para el hombre como la mujer. La relación bucogenital de los dos sexos es algo muy disfrutable, pero forma parte de lo que son llamadas las perversiones. Es decir, el concepto de perversión que aportó Freud a principios del siglo XX tiene que ver con el desafío hacia lo religioso, los conceptos religiosos que decía hace un rato, tienen que ver con el hecho de la penetración solamente con la idea de la concepción. En la medida que no haya penetración en busca de concepción, estamos hablando de pecado. Y esta es una de las tantas fantasías que hay, tanto en hombres como mujeres, que son muy disfrutables cuando se llevan a cabo, pero hay que, digamos, perder el miedo a ello. Cuando se insiste solamente con esa práctica, ahí sí es que hay problemas, porque evidentemente algo está pasando, que la persona solamente puede conocer el goce, puede llegar al goce a través de esa práctica. Pero en la medida que es complementaria con otras cosas, es bienvenida para ambos sexos.
Rolando desde Paraguay pregunta si hay algún lugar específico de la mujer al que se accede para que tenga mucho placer y si es un mito, bueno, lo del punto es que ya usted lo habló antes. La mujer es 100%, tiene una piel 100% disfrutable, primero que nada. La mujer, quizás lo que más le excita es el erotismo, es el proceso lento y disfrutable de llegar a un vínculo sexual. Si hablamos de lo orgánico, lo físico, la mujer tiene el clítoris como el elemento fundamental para el disfrute del goce, para el goce sexual. Es decir, hay que apuntar al clítoris en busca justamente de, bueno, en el buen sentido de la palabra, enloquecer a la mujer y enloquecerse uno mismo de goce y de disfrute. Así como en el hombre el glande es la parte más sensible de disfrute, también ocurre a nivel de piel, a nivel orgánico, que el clítoris es la parte sexual más erotizable de la mujer. Por eso algunas civilizaciones, especialmente en el norte de África, lo que hacen justamente de generación en generación es sustraerle a la mujer ese aparato de goce que es el clítoris a través de una operación. También desde Paraguay, Julio César pregunta si tener relaciones sexuales 5 veces a la semana puede causar algún daño. No, en absoluto. Incluso yo le diría que tenga más veces si tiene ganas. Eso es un acuerdo de pareja. Es decir, si la pareja accede bueno, y está dispuesta a más actividades sexuales en la semana, bienvenido sea. Por favor, la sexualidad es algo maravilloso que nos abarca a todos, no solamente en el acto sexual, sino desde que nacemos hasta que morimos. A veces uno puede tener un gran goce observando un atardecer, a veces uno puede disfrutar mucho con un libro o una película, no necesariamente tiene que ver con el acto sexual. Esa es otra de las cosas, de los mitos que nos han inculcado, es decir, vincular la sexualidad con el acto sexual. No, la sexualidad es algo mucho más abarcativo del ser humano. También desde Paraguay, Gustavo Benítez pregunta cómo se puede mantener la mente concentrada para no tener una eyaculación rápida. Pensando en otra cosa. A veces es bueno poder salirse un poco del momento en el cual uno siente que si continúa, bueno, va a llegar a una eyaculación. Si llega a la eyaculación, lo importante es no llenarse de culpas, es poder entender por qué se dio eso. Y hablaba justamente recién de los miedos que nos llevan a los varones en cuanto al desempeño, el miedo a la penetración, el miedo a que nuestra compañera quede embarazada, que a veces nos lleva justamente a tener eyaculaciones precoces. La eyaculación precoz es absolutamente corregible en la medida que no sea algo que perdure en el tiempo, pero tiene explicaciones afectivas, tiene explicaciones emotivas y que tienen que ver con la historia de la persona que lo sufre. O sea, es solucionable. El tema en este caso, si lo considera conveniente, bueno, conversar con algún especialista, algún psicólogo que le explique justamente cuál es el motivo, la causa de esa disfunción sexual. Desde Bolivia, alguien que puso sus iniciales, JGB, pregunta, ¿por qué no siento atracción sexual hacia mi esposa, pero sí hacia otras mujeres? Porque a veces nos casamos o a veces nos juntamos con las personas que no nos aportan el deseo sexual necesario, porque a veces hay problemas de pareja que llevan a que yo sienta inhibido el deseo sexual hacia esa persona, porque a veces yo valoro otras cosas de la persona que tengo al lado y no lo sexual, porque a veces me siento inhibido de pedirle algún tipo de fantasía que yo pueda tener y otras personas me pueden aportar eso. Lo que le pasa a esta persona parecería que es una falta de comunicación, de diálogo entre los dos para poder llegar a desentrañar por qué está ocurriendo esto.
Bueno, tenemos muchas preguntas, pero ya tenemos poquito tiempo, así que le voy a hacer la última pregunta de Cristina Costa, desde Paraguay, que dice que en conversaciones con amigas todas hablan de una desagradable sensación cuando sus parejas les piden sexo anal. Yo reconozco que lo disfruto. Es algo habitual porque en general la gente habla de la fantasía, pero luego dicen que no les gusta. El sexo anal es otro de los temas que tienen que ver con lo prohibido, porque tanto a nivel bucogenital como a nivel anal no hay, digamos, lo que yo decía recién, que es la procreación. El sexo anal, en la medida que es practicado por las dos personas de una forma disfrutable, es absolutamente posible y sin ningún trauma. Lo que pasa que, claro, cuando los músculos se contraen porque hay algún tipo de inhibición o de rechazo, claro, lo que puede generar es algún tipo de problema orgánico. Pero si ambos están de acuerdo y si ambos disfrutan de eso, bueno, bienvenido sea. Bueno, licenciado Carobarta, ha sido un placer haberlo tenido con nosotros hoy. Bueno, un placer ha sido el mío, les agradezco muchísimo y como siempre a las órdenes. Y a ustedes los esperamos en una nueva edición de América Directo. Gracias por estar ahí. Más la relación con los varones, lo cual inhibe de alguna forma o asusta, digamos, a los muchachos y de esa forma, hablando justamente de lo anterior, el tema del desempeño, buscan reforzar su potencia sexual a través del Viagra. En realidad no es por diversión, digamos, lo hacen por obligación, por necesidad o miedo a fracasar. Y el consumo de Viagra en realidad hay que tener mucho cuidado con ello. Es un medicamento con algunas restricciones en cuanto a salud. Y yo diría... Primera pregunta es, ¿cuáles son los principales miedos que tienen tanto hombres como mujeres a la hora de tener un encuentro íntimo? ¿Cuáles son las consultas más frecuentes? Las consultas vienen más por las mujeres que por los varones. El varón es mucho más inhibido para poder manifestar dificultades sexuales y son distintas según los sexos. La mujer apunta más a un tema de pareja, apunta más a la búsqueda de un erotismo o la pérdida de deseo que se está dando muchísimo, tanto en hombres como mujeres. En tanto, los varones... Hoy estamos en vivo con el licenciado Andrés Carobarta, con quien trataremos el tema de la sexualidad. Dentro de la próxima media hora ustedes pueden enviarle su pregunta. Les cuento que el licenciado Carobarta es psicólogo clínico de línea psicoanalítica, psicólogo social y psicodramatista. Además es presidente de la Sociedad Uruguaya de Sexología y de la Federación Uruguaya de Sexología también. Buenas tardes, licenciado. Soledad Blardone lo saluda. ¿Qué tal, Soledad? ¿Cómo andas tú? Muy bien. Ante todo, diría que hay que usarlo en la medida que sea necesario, no hacer un uso abusivo de él como si fuera un bastón que sostiene justamente el aparato genital masculino. Pero eso independientemente de la edad, o sea, un chico de 20 años puede ser que tenga problemas como para tomar Viagra. No necesariamente, en realidad el Viagra apunta más a los de mediana edad o más adelante. Los adolescentes pueden tener alguna dificultad, especialmente con eyaculación precoz, por inhibiciones, por miedo, apunta más al desempeño, están más preocupados justamente con alguna dificultad que tengan a nivel de erección o a nivel de eyaculación precoz, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, tenemos muchas preguntas de nuestros usuarios. La primera que tengo es de Juan Méndez, desde Venezuela, que le pregunta qué piensa de los jóvenes que toman Viagra por diversión y a partir de qué edad se puede comenzar a tomar. Es todo un tema, el tema del Viagra en los jóvenes. Actualmente, con el cambio de costumbres, las muchachas están mucho más desinhibidas y, digamos, buscan